eso que estoy aquí. Agradezco la invitación por parte de los investigadores del proyecto y, evidentemente, de la doctora Santos. Es otra manera de entender la universidad, el poder acceder a recursos educativos, en este caso en el ámbito de la educación, de la docencia, de la pedagogía, del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es una manera de poder compartir la ciencia en este ámbito, es ciencia también. Es una manera de compartir el trabajo, las tareas que como docentes nosotros realizamos cuando preparamos nuestras clases, cuando atendemos a nuestros estudiantes, cuando organizamos los resultados de aprendizaje que queremos que nuestros estudiantes alcancen y en los que evidentemente tenemos que estar alerta, tenemos que estar absolutamente actualizados y poder compartir los recursos que desarrollan compañeros y compañeras de otras universidades, en otros niveles educativos también, porque esto es común. Hay también aquí la responsabilidad de todas las instituciones de educación superior. Estamos aquí en una universidad pública y eso es un elemento también fundamental. Y compartir la ciencia, compartir los recursos que nosotros mismos desarrollamos es casi una responsabilidad de todos, para poder aprovechar mejor aún estos recursos que nosotros recibimos de la sociedad. Al ser una universidad pública, debemos también contemplar este elemento. Es una filosofía distinta en nuestra manera de trabajar. Aquí también aparece la tecnología. Sin estos cambios tecnológicos que ha habido en los últimos 40 años, pues quizá no estaríamos aquí, sería muy distinto. El hecho de poder acceder a estos recursos, de poder tener plataformas y tener sistemas para poder compartir con mucha más facilidad la ciencia, los recursos educativos y del tipo que sea, pues facilita o posibilita muchas veces el que eso pueda ser una realidad. Aparece la inteligencia artificial. Hace 40 años o más que la inteligencia artificial está. Lo que ocurre es que ahora la tenemos con una G añadida, la inteligencia artificial generativa. Y eso también genera otros elementos, porque al final uno se pregunta de quién es aquello que nosotros estamos desarrollando, pensando en recursos educativos en general. ¿Quién es el autor? ¿De qué manera podemos preservar la autoría de lo que nosotros, todos los que estamos aquí, pues desarrollamos cuando estamos ante una asignatura, ante un grupo de estudiantes y debemos pues, gestionar, ¿no? Información muy diversa? Esta información que nosotros podemos obtener porque está en una parte muy importante en forma abierta, y esa es la ventaja, poder compartir lo que hacen unos con lo que hacen los otros y de esta manera beneficiarnos todos, ¿no? Es una simbiosis. Pero aparecen interrogantes. Hay también otros interrogantes quizá más pequeños, ¿no? Más a nivel micro, que es lo que cada uno de nosotros hace en su despacho para sus estudiantes. ¿De quién es? La autoría es un elemento, pero la propiedad, podríamos decir, es otra. Es nuestro, es exclusivamente nuestro, es de la institución. Son interrogantes que aparecen muchas veces y que al hablar de recursos educativos abiertos, o al menos es como lo veo yo, sin saber, sin tener conocimiento de lo que es el tema, porque yo evidentemente no, bueno, evidentemente no, pero no soy experta en eso ni mucho menos, lo estoy declarando. Bueno, hay muchos elementos. Hay también una reflexión que a mí también me viene a la cabeza, que es la visión de los estudiantes, del estudiantado. Los estudiantes ahora, y es una reflexión que hago a mis alumnos cuando empieza el curso, tienen acceso a muchos recursos.
recursos de muchos tipos, científicos, evidentemente, recursos también de tipo educativo que nosotros, como profesores, pues, ponemos a su disposición o que pueden recuperar, evidentemente, de otras fuentes, solo faltaría. Yo creo que tenemos que inculcarles, ¿no?, el elemento, hacerlos reflexionar sobre la importancia que tiene eso, el valor que tiene eso, porque a veces cuando todo es abierto o una parte es abierta y tenemos un acceso fácil, porque ahora es fácil a partir de las tecnologías, a veces nuestros estudiantes y nosotros mismos quitamos valor a aquello. Nos parece que todo es gratuito, nos parece que el valor que tiene este conocimiento es un valor intrínseco, evidentemente, pero que no le añadimos un valor monetario, pero lo tiene y mucho. Y es una reflexión que para los estudiantes es muy importante. Estamos en una universidad pública, tenemos una serie de recursos abiertos para todos y eso se debe respetar y se debe valorar muchísimo, porque esto tiene mucho valor. Es un conjunto de elementos, ¿no?, que a partir del lema de la jornada de hoy, pues me ha hecho también reflexionar y volver a recordar. Finalmente, el último elemento que quería aquí también apuntar, ¿no?, es la importancia que tiene el hecho de que haya recursos educativos abiertos para el profesorado, evidentemente, pero para el estudiantado, es poder trabajar para una universidad inclusiva. Los estudiantes no tienen todos las mismas oportunidades, los mismos recursos, y el hecho de que la institución universitaria y, en nuestro caso, y en muchos casos, claro, las universidades públicas puedan ofrecer estas facilidades a los estudiantes tiene un valor fundamental también para poder realmente tener una universidad inclusiva en la que todos y todas, sea cual sea el origen de estas personas, su situación a todos los niveles, pues realmente puedan aprovechar y puedan desarrollar sus aptitudes y formarse como graduados, graduadas, como graduados en grado, en máster, en doctorado también, evidentemente, pero aquí entraríamos también en la parte de investigación y bueno, es también una responsabilidad que tenemos como universidad, ¿no? Estoy segura que esta jornada será muy interesante, muy enriquecedora, que nos dará pautas a los presentes, evidentemente, pero también a la institución. Hablábamos hace unos minutos con Gemma sobre el tema, pues para poder avanzar en este ámbito y para poder mejorar. Al final, el objetivo es mejorar todos y en el ámbito educativo mejorar la formación de nuestro estudiantado. Agradezco mucho la participación. Hoy es un día un poco complicado y poder llegar aquí ya tiene su mérito. Así que, bien, les deseo una jornada muy interesante, enriquecedora y muchas gracias por estar aquí. Gemma. Pues muchísimas gracias, vicerrectora, por esta bienvenida y por esta inauguración de la jornada REA. Y efectivamente las palabras y todos los aspectos que ha estado mencionando pues son muy relevantes para el tema, ¿no? Pues todo el tema de la IA, ¿no? Que tenemos aquí esta inteligencia artificial que veremos a ver cómo le podemos sacar partido y cómo controlar también las problemáticas. Todo el tema también del estudiantado, cómo lo hacemos copartícipe, ¿no? También junto con el profesorado para poder crear y promover estos recursos educativos abiertos. Las tecnologías también, porque están aquí, otras tecnologías que no solo sea la IA, y bueno, pues esta corresponsabilidad, ¿no?, que tenemos todos los agentes que estamos trabajando con este tema de la universidad, ¿no? Pues equipo docente, equipo investigador, técnicos de apoyo, bibliotecas. Bueno, pues entre todos, ¿no?, lo tenemos que ir impulsando dentro de nuestras posibilidades. Por tanto, muchísimas gracias también por el mensaje, ¿no?, y por toda la introducción, que nos ha dado una foto ya como para empezar de pleno a este tema, ¿no?, de la jornada. Muchísimas gracias, vicerrectora.
Y bueno, en segundo lugar, muchísimas gracias también a todos los asistentes por estar aquí, por haber llegado. Bueno, pretendemos que esta jornada, esperamos que sea de vuestro interés, que sea interesante y sobre todo que sea útil, por lo que comentábamos, ¿no? Que sea aplicable a vuestra realidad de cada día habitual, ¿no? En vuestras funciones pues, de docencia, de aprendizaje, porque creo que también hay algún estudiante por aquí, y de apoyo a la docencia y el aprendizaje. También muchísimas gracias a las y los ponentes por estar aquí y por compartir pues, todas estas experiencias y conocimientos pues, aquí con la sala. Y bueno, pues ahora ya presentar propiamente la jornada que lleva por título Recursos Educativos Abiertos, Innovación y Colaboración. Comentaros que la organizamos desde el grupo de investigación Open Science Spain, que está ligada también a un proyecto estatal de investigación que lleva por título Ciencia Abierta en España, la transición hacia un nuevo modelo de investigación, con las siglas CAETIN, y que también coorganizamos con la facultad, donde nos encontramos en este momento, la Facultad de Información y Medios Audiovisuales, también con el Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura, el CRIC, y también con los estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. El objetivo de esta jornada, porque claro, aquí hay muchísimas cosas, principalmente nos hemos planteado que el objetivo es crear un foro, un espacio, para compartir experiencias relacionadas con los recursos educativos abiertos que nos permitan, sobre todo, dos cosas. Por un lado, conocer el estado actual de estos REA en nuestra institución y en las diferentes instituciones que nos irán explicando, ¿no? Los diferentes ponentes, cómo está el tema, cómo se está implementando, qué ejemplos tenemos reales de estos REAs. También buenas prácticas que podamos identificar, ¿verdad? Porque también las habrá. También problemáticas, a lo mejor problemáticas, bloqueos, barreras. Está bien conocerlas para poderles dar solución. Esto también seguramente que va a ir saliendo en las intervenciones. Y por el otro lado también nos interesa pues, adquirir ciertas pautas, ciertas herramientas, recursos con los que podamos implementarlos en las instituciones y promover los recursos desde abajo hacia arriba para transformar la educación, en este caso la educación superior, pero bueno, también ayudando pues, a la sociedad, transferencia a otros niveles educativos. Con lo cual, a ver si podemos llegar a estos dos objetivos, ¿no? Conocer el estado de la cuestión, llevarnos algunos ejemplos y luego también tener algunas pautas, directrices y herramientas para luego poderlo aplicar en nuestras instituciones. En definitiva, lo que pretendemos también sería aportar diferentes piezas para ir construyendo un puzzle de los REA, ¿no? De los recursos educativos abiertos. Respecto a la estructura prevista para esta jornada, como pueden ver en la pantalla, iniciaremos con nuestro ponente, el doctor David Oliva Uribe. Hemos tenido el placer de contar con su participación. Muchísimas gracias por asistir. Él viene en representación de la UNESCO como Senior Program Specialist en Open Solutions, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, pues nos presentará una panorámica más internacional. También creará un marco global de políticas directivas, luego ya lo iremos viendo. Luego tendremos una pausa café aproximadamente hacia las 10:30. Hemos dispuesto aquí unas mesas justo aquí a la salida de la sala de actos. Y luego ya a continuación tenemos la jornada también prevista en otros dos grandes bloques. Además del bloque de la inauguración por parte del doctor Oliva, un primer bloque que sería mapeando los REA, pero desde una visión más transversal y más genérica. Primero pues, presentaremos cómo está la situación actual en las universidades españolas, que presentaré yo mismo, y a continuación también mi compañera Cristina Valdera López, directora del CEDEC, del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios de INTEF, también nos comentará los proyectos que se están realizando desde el Ministerio de Educación con las diferentes comunidades autónomas y también un programario que se utiliza para editar estos REA. En el tercer bloque temático de estas jornadas, ya iremos como profundizando más en la visión de diferentes instituciones y diferentes buenas prácticas que nos presentarán los siguientes ponentes. Victoria Marín Juarros, que viene de la Universidad de Lleida, nos hablará de las prácticas educativas abiertas. Jesús Valverde de Rocoso,
de la Universidad de Extremadura nos explicará proyectos de colaboración, por ejemplo, también pues, con el CEDET y con otras instituciones, y bueno, de investigación, nos presentará varias cosas. Jesús González Barahona, que está llegando ahora en este momento desde Madrid, que esperamos que no haya ningún problema y llegue bien, nos presentará también cómo se vive el apoyo institucional en su institución, qué políticas y qué estrategias se están llevando a cabo desde la oficina OFILibre. Ya para finalizar, Brigitte Nonot, de la Biblioteca de la Universidad de Girona, también nos explicará qué se está llevando a cabo por parte de las bibliotecas académicas de Revion, de la red española de bibliotecas universitarias. Y bueno, finalmente pues ya haremos la cluenda del acto a cargo de nuestro decano, el doctor Miquel Térmens. Y bueno, pues más o menos esta sería, espero haber aclarado un poco la estructura de la jornada. Y antes de iniciar propiamente la jornada, muy rápidamente, si me permiten, voy a hacer unos agradecimientos. En primer lugar, a la doctora Candela Ollé, COIP del proyecto, y también a Ana Carballo, técnico del proyecto, que se han ocupado de toda la logística, la difusión, y bueno, que sin ellas no hubiera sido posible, la verdad. Muchísimas gracias, realmente. También muchas gracias al apoyo que hemos recibido del CRIC, del Centro de Investigación. Muchísimas gracias. También bueno, pues del técnico de sala, de los compañeros y compañeras del punto de información, de todo el profesorado, también de aquí de la institución del CRAI, muchísimas gracias. Y finalmente también pues, al decano de la facultad, el doctor Miquel Térmens, y al vicerrector adjunto al rector y de personal docente investigador y también COIP del proyecto, Ernest Abadal. Pues bien, ahora sí, si os parece bien, damos por iniciada ya la jornada REA. Y invitamos a subir al estrado al doctor David Oliva Uribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, vicerrectora. Se tiene que ausentar en estos momentos. Muchísimas gracias. Paso, si le parece, a presentarle muy brevemente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor. Pues les presento brevemente al doctor David Oliva, doctor en Ingeniería Mecánica por la Leibniz Universität Hannover de Alemania y también doctor en Ciencias de Ingeniería por la Universidad Vrije Université Brussels, Bélgica. No sé si lo he pronunciado esto muy bien. David Oliva Uribe es un experto internacional con más de 20 años de trayectoria en políticas públicas, investigación e innovación en Europa. Actualmente desempeña un papel importante como consultor senior de la UNESCO, donde apoya iniciativas estratégicas sobre soluciones abiertas, incluyendo el acceso abierto, Diamond, los datos abiertos y recursos educativos abiertos, con énfasis sobre todo en marcos inclusivos y equitativos, como mencionaba nuestra vicerrectora. Ha colaborado también con Science Europe y otros organismos europeos en el desarrollo de políticas de acceso abierto, innovación digital y diplomacia científica. Me gusta esta palabra. Para avanzar hacia una ciencia y una educación más abiertas. Bueno, pues sin más dilación, la conferencia inaugural lleva por título Hacia un procomún global del conocimiento, mapeo de los REA y el panorama amplio de las soluciones abiertas. Por tanto, adelante, doctor Oliva, the floor is yours. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que por mi acento podrán reconocer que soy mexicano, aunque llevo 20 años viviendo ya en Europa. Creo que una de las cosas que puedo decir con mucho orgullo es que no se me ha quitado el acento. Pues de veras que para mí es un gusto enorme poder estar aquí. Ya tenía muchísimos años de no venir a Barcelona y la verdad es que también me dio mucho gusto cuando la invitación se da, porque trabajando ahora para UNESCO y en los entornos internacionales donde he podido estar, normalmente casi todo lo he tenido que hacer en idioma inglés.
Entonces, para mí creo que es muy cómodo, creo que podemos tener una charla muy agradable y la podemos tener en un idioma que entendemos, ¿no? En un idioma que vamos a estar cercanos. Me disculpo si en algunos puntos, porque primero ya saben que UNESCO es un organismo bastante, pues con su nivel jerárquico y de autorizaciones. Bueno, la presentación antes de que la pudiera yo mandar, la tenía que haber hecho en inglés, porque los dos idiomas oficiales de la UNESCO es el inglés y el francés, ¿no? Entonces, bueno, ya después el día de ayer me dediqué a poder poner en español. Si ven por ahí un error, por favor, discúlpenme, pero traté de que todo el contenido pueda estar pues de una forma pues mucho más cercana a todos nosotros. Bueno, el día de hoy, pues como lo menciona Gema, se me ha pedido pues hacer o platicarles sobre cómo la UNESCO está observando el mapa global, ¿no? ¿Qué es lo que hemos identificado? Porque pues muchas veces en el día a día estamos insertos pues en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra propia facultad, y bueno, a veces vale la pena saber un poco hacia dónde se están moviendo otros ámbitos, ¿no? Definitivamente, pues España se está volviendo un líder en acelerar la modernización de la investigación, en adoptar ciertas políticas que están teniendo pues un impacto, si bien estamos empezando a entender el tema de la ciencia abierta, entender la necesidad y la urgencia del por qué tenemos que transformar la forma de hacer investigación, que en este momento le estamos llamando ciencia abierta, y que para poder cumplir con este objetivo tan complejo, pues tenemos que ir avanzando en varios temas, ¿no? Entre ellos, pues la parte del aprendizaje y la enseñanza, la parte de los datos, la parte del acceso a la información de los resultados de la investigación. Y bueno, se está volviendo un ecosistema complejo, se está volviendo un sistema que también está encontrándose todavía no definido si es un rival o es un aliado, que es la inteligencia artificial. Y en todo esto, pues vale la pena ver que compartimos retos comunes. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar con, vamos bien, hablando un poquito sobre pues, el fundamento, ¿no? Ponernos, yo creo que el día de hoy, cuando hablamos de la REA, pues hablamos de un bien público digital. Estamos hablando de lo que dijo la vicerrectora, es muy importante. Las universidades públicas generan pues un esfuerzo que está apoyado, soportado bajo el trabajo de todos, en este caso de todos los, pues de todos los ciudadanos, que logran hacer que el financiamiento de las instituciones públicas trabajen, que pueden tener la posibilidad de tener expertos como ustedes para poder generar todo este conocimiento, y que esto debe tener un impacto para la sociedad. Pero la REA, sobre todo, lo más importante, es decir, es que su fundamento principal son los derechos humanos. Y el derecho humano más importante hoy en día que enfrenta o que debe de estar al frente de la REA es el derecho al acceso a la información, ¿no? También vale la pena decir que la REA ya no solamente es un tema de enseñanza y aprendizaje, no es un tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sino que REA tiene un impacto completo en diferentes objetivos ODS. Entonces sí tenemos que ver la importancia, ponernos que el trabajo que están ustedes haciendo es un trabajo que impacta más allá de la parte de la enseñanza y el aprendizaje. Impacta en la ciencia, impacta en la colaboración internacional, impacta en la salud, tiene un impacto muy fuerte en la igualdad de género. Todo esto tiene un fundamento, y por eso es que la REA debe de siempre estar en un nivel pues muy prioritario en el discurso, no solamente de los académicos, pero también de las autoridades educativas, de las autoridades de educación superior, de las autoridades políticas incluso, ¿no? Y bueno, los últimos años, y obviamente el surgimiento de la inteligencia artificial, pues también nos ha dado la oportunidad de poder entender
que lo que tenemos hoy en día es un tesoro que ya no está en forma material, sino es un tesoro que ahora está en una forma digital, y que cada país, cada estado, cada ciudad, pues va a tener que ir entendiendo que el fundamento de lo que está teniendo, ese conocimiento que se está creando, se debe de convertir en un bien público digital. Y afortunadamente, pues los miembros, los Estados miembros, los países se han puesto de acuerdo de manera inicial en cómo hacerlo esto, en marcos de referencia, marcos de entendimiento, y bueno, está el Pacto para el Futuro, el Digital, ¿cómo decimos? El Pacto Digital Global. Y bueno, todo esto lo que nos permite ver es que lo más importante es ver que el conocimiento debe de ser un bien común y no una mercancía. Cuando hablamos del panorama de la REA, pues yo creo que es importante decir que bueno, ya llevamos muchos años hablando de este tema, que hemos recorrido pues una parte muy larga a través pues, de diferentes declaraciones, recomendaciones a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de las universidades, el nivel de los Estados miembros, el nivel de las intersecciones, como por ejemplo con la ciencia abierta, y que además la REA y el ecosistema de las personas que trabajan dentro de la REA también están reaccionando de una manera rápida. Y pues una muestra de tal es la declaración de Dubái, que al decir, bueno, hay una recomendación que se da en el año 2019, que cuando hablamos de recomendación tenemos que entender el aspecto legal que tiene. Fueron más de 190 países que se sentaron a la mesa y que adoptaron. La palabra adopción significa que aceptan que lo van a implementar. Aunque el título del documento se llama recomendación, es un compromiso que cada país adquiere y que no se cambia. La recomendación va a estar ahí hasta que se haga otra recomendación. Y se tiene que ir implementando, monitoreando, revisando, pero también debe de ser posible de ir generando actualizaciones. Y eso es lo que produjo la actualización de 2024. ¿Por qué? Estamos hablando de un momento muy crítico, 2019, cuando empezamos a tener una pandemia, empezamos a tener una educación, un cambio de la metodología de educación, nos movimos en línea, nadie sabía para dónde irse, empezó a salir también la revolución de la inteligencia artificial y de repente nos vemos en pocos años con otros retos que en 2019 no veíamos venir. Y en algunos casos y en muchas áreas no hubo un cambio, pero en la REA sí hubo una reacción. Y decir, tenemos que tomar el tema de la inteligencia artificial como debe de ser. Un tema de revisión para ver cómo lo convertimos, no en un enemigo, sino en un aliado. Y bueno, adicionalmente, pues el entorno de la inteligencia artificial e innovación, pues han también ido reaccionando para poder integrar esta parte. En 2023, que ya estamos hablando de casi, ahora ya estamos hablando de 3 años, pero bueno, la verdad es que casi estamos hablando de 2, esta recomendación de recursos educativos abiertos, pues tiene que tener un monitoreo, ¿no? Obviamente la UNESCO le pide a todos los Estados miembros decir, bueno, cómo ustedes están teniendo, se les da una serie de parámetros para poder entender con una métrica que pueda ser entendible para conocer el espectro global, cómo vamos avanzando, ¿no? En esta consulta, la primera consulta se reportó en 2023, la siguiente consulta va a ser en 2027, entonces periódicamente se va viendo el avance, y en esta consulta fueron de esos 190 y tantos, y fueron 78 Estados miembros, y esos son los países que dieron su información para decir cómo vamos. ¿Qué nos dice esto? Pues que si bien a veces, como dijimos, estamos inmersos en nuestra facultad, en nuestra universidad, a lo mejor en el país, tenemos que apreciar que hay un entorno diferente, hay avances y progresos diferentes. No quiere decir que todos ellos llevan el mismo avance, todos ellos fueron
voluntarios de decir, aquí están mis datos, mídanme, díganme cómo vamos. Pero sí hay muchos retos todavía que se tienen que seguir y sobre todo que tenemos que seguir inspirando. Pero solamente es a través de la colaboración internacional, a través de los proyectos que no solamente integran, por ejemplo, la Unión Europea, sino proyectos que logran integrar más cooperación internacional en el sur global, por ejemplo, que nos permite ir avanzando en el tema de la inclusión y en el tema de generar un bien común. Y bueno, ¿qué es lo que dio de resultados? Pues bueno, estos resultados lo que nos dicen es que sí hay desarrollo de capacidades, se están formando profesionales en temas de REA. Fue el tema del 79%, están diciendo sí estamos ya generando capacitación, estamos entendiendo el concepto de lo que es la REA y cómo podemos llevar a nuestros profesores a que lo entiendan de una mejor manera. El 77% lo que dice es ya estamos implementando políticas nacionales para que la REA entre dentro del discurso político, porque si no está en el discurso político, tampoco va a estar en el presupuesto. Entonces, ya 77% de sus países están integrándolo dentro de sus prioridades, están llevándolo a cabo para ver cómo esto va teniendo una intersección con otros temas de las prioridades nacionales. Y bueno, un tema muy interesante y que aquí me gustaría hacer mucho énfasis es que si bien es un dato inspirador, pero es un dato donde nos dice que hay mucho por hacer. 63% nos dice que ellos ya cuentan con recursos educativos abiertos, que son posibles con una conexión limitada o incluso sin conexión. A veces no nos damos cuenta del entorno de algunos países. En México a mí me tocó, bueno, trabajé muchos años para el Tecnológico Monterrey, me imagino que ustedes conocen esa universidad en México, y el tema en el Tecnológico Monterrey no era un tema de recursos, era un tema muchas veces de capacidad, de capacitación, de ir involucrando, de transformación de cultura, pero después me tocó asesorar 4 años al director del Instituto Politécnico Nacional, que es la institución pública en ingeniería más grande del país, tiene 250,000 de personas, entre estudiantes e investigadores. Y ahí el tema es que en muchas de las unidades que están en algunos estados, la conexión de internet es prácticamente cero. Muchas veces todo se tiene que llevar o la conectividad, el ancho de banda resulta imposible, no porque no exista la tecnología, es porque no existe también a veces la voluntad de las empresas de telecomunicaciones para llegar a esos lugares. Entonces hay muchos retos que si bien pasan en México, pero también pasan en África. Lo estamos viendo ahorita que estamos asesorando a Angola, que hay áreas donde podemos llevar muchos elementos de capacitación para temas educativos o para temas de ciencia abierta, pero el gran reto que tenemos es la conectividad. Todos nuestros recursos que tenemos para poder darles ese conocimiento están hechos para una tecnología del primer mundo. Y tenemos que ser más inclusivos entendiendo que también tenemos un reto en ese punto. Y bueno, en la declaración de Dubái, que obviamente no cambia la recomendación de la REA de 2019, sino simplemente toma un nivel adelante, sigue basado en 5 áreas de acción. Y esas 5 áreas de acción, lo más importante es entender es que las 5 áreas de acción son interdependientes. No podemos dejar una de lado. Sin una de ellas, todo se cae abajo. Entonces, bueno, si no tenemos la posibilidad de capacitar a nuestros profesores, de poder generar técnicos, de poder generar todo lo que se requiere del talento que hace la REA posible, pues bueno, pues no podemos implementar una política nacional. Y si tenemos una política nacional, pues a lo mejor tenemos la capacitación, pero no tenemos la sustentabilidad. Bueno, podemos caer en el caso de poder empezar a generar repositorios, pero que con el tiempo se van a perder. No hay una base para la preservación de ese conocimiento. Y mucho menos, sin la cooperación internacional, pues no tenemos la capacidad de generar una huella más amplia que permita
también a las naciones, porque muchas veces las naciones, los líderes, se inspiran por lo que están haciendo otros, por lo que está sucediendo en otro. Entonces, muchas veces también el tema es cómo nosotros inspiramos a decir, lo que estamos haciendo en este campo tiene un impacto fuerte. En la segunda diapositiva vimos, si enfocamos o delimitamos que el impacto de la REA es en el ODS 4, no estamos diciendo el verdadero impacto. Somos encargados de impactar en muchos más campos, porque la base es el aprendizaje y la enseñanza, para poder generar conocimiento, para poder hacer investigación. Si esa base no está fundamentada, no puede suceder. Y bueno, pues estas 5 áreas de acción son fundamentales y están reforzadas en lo que es la Declaración de Dubái. Y bueno, pues estamos entrando, como les digo, ¿no? Pues, discúlpenme si algunos títulos, por ahí se nos fue el español, pero bueno, hay ciertos, en Dubái hay ciertos compromisos que se adquirieron, ¿cierto? El diálogo fue bastante amplio y sobre todo el tema principal que une a Dubái es el rol de la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial va a tener una relación intrínseca con la REA, con el conocimiento, con la ciencia. Entonces, obviamente lo que necesitamos es tener marcos digitales globales. Tenemos que tener todos un entendimiento de cómo debe ser la regulación. Debemos de tener marcos de licencias abiertas, legales y éticas. O sea, tenemos que tener completa transparencia sobre el uso, el reuso, todo lo que tiene que ver con un licenciamiento. La vicerrectora lo acaba de decir. Hay muchos recursos y lo que queremos es preservar también quién lo hizo. Y queremos tener trazabilidad. ¿Quién lo adquirió? ¿Quién lo mejoró? ¿Quién lo está distribuyendo? Queremos conocer todo esto para saber cómo se está aprovechando y para no perder también la soberanía del conocimiento que estamos teniendo. Compartir sí, pero no queremos perder ese tesoro que estamos generando. Y obviamente el acceso inclusivo y equitativo, ¿no? O sea, tenemos que entender nuevamente las condiciones socioeconómicas a niveles, muchas veces en el mismo país, son diferentes. No todos tienen la misma calidad de acceso a la información o al ancho de banda. Hay incluso el tema de inclusión viene muy de la mano con la parte del multilingüismo. En Ciencia Abierta hemos hablado mucho, sobre todo en el tema de acceso abierto, es cómo la parte multilingüística debe de ser predominante en la época digital, porque si no, estamos haciendo una discriminación. Ni el conocimiento que se genera en regiones que no hablan inglés puede compartirse con los anglófonos, ni viceversa. O sea, no nos estamos enriqueciendo, no estamos siendo mejores. Tenemos que romper barreras de género, de lengua y de conexión. Y sobre todo, una de las cuestiones que habla Dubái es la necesidad de pensar que la REA no debe de verse de manera aislada, debe de verse en un ecosistema. Y es la mejor manera para poder tener la herramienta fundamental de aprovechamiento de la inteligencia artificial. Si vemos a la REA que compite contra la inteligencia artificial, vamos a ver un nivel de competencia diferente. Pero si vemos a la REA como parte de un ecosistema de bienes comunes digitales, de soluciones abiertas como lo estamos planteando en UNESCO, tenemos que la REA se integra, que la IA se integra a los recursos que necesitamos para generar estos ecosistemas de soluciones abiertas que se van a convertir en ecosistemas de generación de conocimiento. Y bueno, la IA tenemos que ver que tiene también ciertas funciones que nos sirven. La capacidad de poder hacer traducción, la capacidad de poder hacer alguna síntesis. Tenemos que tomar control, pero el control solamente se puede dar si hay licencias abiertas, si hay datos abiertos, si hay infraestructura, si hay software de código abierto y si sobre todo esto existe un marco de licencias que nos permita entender la interacción entre todos los recursos. Y bueno, desde 2024 y ahorita estamos en una nueva fase, ¿no? Una nueva fase
que tenemos que pensar, que tenemos que ver cómo hacemos una diferencia, tenemos que cambiar del compromiso a la relevancia. Tenemos que estar, y lo que está sucediendo hoy es prácticamente esto, vamos a ir del debate a la vida práctica, y tenemos que pensar que lo que estamos haciendo no es una generación de recursos, estamos haciendo una transformación en las personas. Entonces tenemos que poner ese enfoque humanístico para poder tener pues, todo lo que se requiere para que este elemento de la REA tenga realmente el impacto sobre el beneficiario final, que es la sociedad. Y bueno, pensar que de veras no aislarnos es lo más importante. No aislarnos incluso de la IA, sino estar abiertos a colaborar, a entender, a relacionarnos. ¿Por qué? Les voy a mandar la que está completamente bien traducida, de veras, porque híjole, yo creo que mandé el anterior, pero bueno, perdónenme. Sobre todo lo que tenemos que entender aquí es que hay 3 áreas de relevancia completa. Una, que es, tenemos que tener una alineación estratégica, o sea, creo que los parámetros de ROM-X nos da un buen marco de referencia, y sobre todo las alianzas estratégicas tienen que ver con el marco que intersecta la REA con la ciencia abierta y con otros temas, porque debe de haber una relación intrínseca entre los recursos educativos abiertos, la ciencia, el acceso abierto, que en este caso está transformándose. El modelo, por ejemplo, ahorita es el diamante, no sabemos si será el modelo final, pero es un modelo que está siendo más compatible con temas de poder integrarse a la parte de datos y de software abierto. Obviamente tenemos que seguir trabajando sobre hojas de ruta, sobre generar más herramientas, pero sobre todo, ¿cómo llevamos esto a un nivel de generar marcos de gobernanza y marcos de compromiso también con los expertos y también pues, con los líderes, ¿no? Bueno, hablando un poco sobre la parte de la REA en el entorno de la inteligencia artificial. Sobre todo lo que tenemos o lo que vemos en UNESCO es que la recomendación no está desactualizada. La recomendación nos da el marco de referencia para seguir avanzando. La recomendación nos pide inclusión por diseño, por multilingüismo, por accesibilidad, por perspectiva de género, y nos invita mucho a la cooperación internacional para poder entender cómo resolver problemas juntos, y que estos problemas pues, también se pueden resolver incluso con personas o con sistemas que no hablan la misma lengua que nosotros, pero que buscan los mismos objetivos sociales que tiene que tener el impacto de la enseñanza y el aprendizaje. Obviamente, tenemos que estar muy al pendientes de que existen tecnologías emergentes. La IA está para la parte de la creación, la traducción, pero también hay otros elementos de tecnologías emergentes, como la parte del blockchain, que nos genera oportunidades de trazabilidad, oportunidades de tener todo registro sobre lo que está sucediendo y tener garantías en un modelo democratizado que nos permita tener transparencia sobre lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tener que ir integrando ciertas partes. Tenemos que trabajar más sobre la parte de licencias. Obviamente que las licencias sean entendidas por los modelos de inteligencia artificial para que sepan qué es lo que deben de aprovechar, por qué lo tienen que aprovechar y cómo lo deberán de estar usando. Tenemos que ser capaces de que la licencia la pueda leer, la pueda entender y pueda ejecutarla de la manera correcta una máquina. Y bueno, a lo mejor hemos sido muy insistentes y hemos estado diciendo mucho, pero nuevamente, bienes públicos digitales y ecosistemas digitales abiertos. Creo que eso ya lo habíamos puesto. Okay. Y bueno, viendo lo que estamos viendo en UNESCO, que es a lo mejor lo que ustedes se preguntan, ¿hacia dónde estamos viendo? Ya por eso es que el portafolio en UNESCO, en el sector de comunicación e información,
tiene una relevancia más importante, sobre todo en la conferencia 43 que acaba de pasar en Uzbekistán, donde todos los países miembros, Estados miembros, se pusieron de acuerdo sobre el plan de trabajo. Se dio una relevancia enorme a hablar de soluciones abiertas y de hablar de la interacción que tienen las soluciones abiertas para hablar de un ecosistema de conocimiento. Y bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando en UNESCO? Viendo cómo podemos trabajar de manera más integral la parte de educación abierta, la parte de la inteligencia artificial, la parte de ciencia abierta y la parte de soluciones abiertas. Cada uno de ellos, por ejemplo, ha tenido su evolución y nuevamente me disculpo porque creo que mandé la versión que todavía no estaba terminada, pero te la mando al ratito porque la revisé hoy en la mañana en mi computadora y además, con todo gusto, a través de Gema pueden tener una copia de la presentación. Otra cosa importante que queremos ver aquí es, y que UNESCO va a estar soportando mucho, hablar de la intersección que tiene la REA con el acceso abierto. Es un tema que vamos a estar trabajando en la agenda con diferentes países miembros y además lo vamos a integrar también con la parte de datos abiertos y adicionalmente con la parte de, de código de software abierto y además de la preservación del código de software como, como parte del patrimonio digital de la humanidad. Entonces, estamos teniendo una solución integral. Lo que nosotros vemos es que hay un círculo virtuoso entre la parte de investigación y entre la parte de enseñanza y aprendizaje. Obviamente, la REA está apoyando completamente a lo que es la investigación y la enseñanza, y la investigación está sostenida sobre todo en su mayor difusión a través del acceso a los resultados de investigación. Y cada uno de ellos tiene una base sólida. Nuevamente, fueron más de 190 países para cada una de las dos recomendaciones, la de 2021 sobre ciencia abierta y la de 2019 para la parte de la REA. Una cosa que yo creo que es muy interesante es que la recomendación de ciencia abierta toma un modelo fundamental en la REA. La REA fue la base para poder crear una recomendación de ciencia abierta. Y ay, de verdad, a mí como me da vergüenza ver mis slides que no mandé la versión correcta. Pero yo sé que ustedes la entienden, ¿no? Pero nada más decimos en México me agüito. Pero bueno, regresando al tema, lo que queremos es trabajar más con los Estados miembros, generar diálogos con los Estados miembros para que vean la necesidad de incorporar en sus agendas nacionales la creación de ecosistemas de conocimiento y que esos ecosistemas de conocimiento estén basados en una combinación de la REA y de un acceso equitativo, un acceso equitativo o un modelo de acceso equitativo de las publicaciones de los resultados científicos. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que los países vean la necesidad de poder apoyar infraestructuras comunes, que no vean que la infraestructura que se requiere para revistas de acceso abierto es diferente o debe ser completamente separada de la infraestructura que tiene la REA, que pueden generar infraestructuras nacionales, que pueden estar colaborando en infraestructuras regionales, por ejemplo, a nivel Unión Europea, a nivel de alianzas de países, para poder trabajar infraestructuras digitales, públicas, y que tengan la gobernanza correcta con las licencias adecuadas para que esté integrado los recursos de enseñanza-aprendizaje y los resultados de investigación que hacen un círculo virtuoso. Y todo esto, obviamente, su base son las licencias. Licencias, datos, la metadata que debe estar bien estructurada y que obviamente todo está alineado al FAIR y al CARE, es una de las bases más fundamentales. Sobre todo la lógica, creo que la vicerrectora lo explicó mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo ahora, es, pues la REA hace que los resultados de la investigación sean enseñables. Casi todos ustedes son investigadores.
están trabajando, generando conocimiento, pero lo más importante es cómo llevamos ese conocimiento al aula y cómo le hacemos incluso la formación doctoral. Debemos de saber cómo transmitir esa capacidad de hacer investigación a nuestros jóvenes estudiantes. Entonces, la REA es lo que hace posible que la investigación tenga un sentido, una transferencia. Y el acceso abierto pues, nos permite que más comunidades puedan saber lo que se está haciendo en muchos lados. En UNESCO, en el sector de comunicación e información, por ejemplo, tenemos una iniciativa sobre integridad de la información para el cambio climático, donde una de las cosas que estamos viendo es el reto de los modelos de acceso abierto que deben de tener ciertos valores que se están acercando a lo que se está haciendo en muchas regiones sobre el acceso abierto diamante, donde hace posible que la estructura de la metadata, la forma en cómo se está haciendo el trabajo editorial, pueda facilitar que resultados, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de cuestiones de cambio climático, los datos fundamentales serán en regiones donde no siempre se analizan. Y hay mucho conocimiento que a veces se publica de manera local, se publica con revistas locales, pero no tiene la capacidad de llegar a otros lados. Y la gente que está generando esos datos tampoco tiene acceso a modelos de análisis o de teoría que puedan ellos implementar. Entonces, se requiere una integración más fuerte sobre lo que son los resultados de investigación científica, y lo que queremos ver a través de UNESCO es que combinados hacen un ciclo, un bucle, para que exista una innovación verdaderamente abierta. Creo que a nivel de la Unión Europea fue en 2020 o antes del 2020, 2016, cuando empezamos a hablar de innovación abierta. Y la palabra de moda fue innovación abierta. Y al día de hoy nadie sabe todavía cómo hacemos innovación abierta. Y básicamente hay un punto. La innovación abierta requiere ciencia abierta. Hasta que no lleguemos a un modelo maduro de ciencia abierta, no vamos a poder tener modelos de innovación abierta integrados. Pero obviamente hay una parte que ustedes tienen que hacer, una parte fundamental, pero hay otra parte que ya no depende tanto de ustedes, pero sí depende de los vicerrectores, sí depende de los rectores, de la Conferencia Nacional de Rectores, de poder hablar con los ministros, que es cómo ellos les damos herramientas para que puedan generar buenas palancas de políticas públicas. Necesitamos ayudarlos. Necesitamos ayudar a nuestros líderes a poder formar las palancas correctas. Necesitamos decirle qué cosas son necesarias para que la política pública cambie y de tal forma que tenga el impacto que requiere para generar ese conocimiento compartido y ese bien público. Una de las cosas que nosotros hemos identificado es, nuevamente, no trabajar solos. Ustedes, el día de hoy en esta jornada, lo están haciendo de manera excelente. Es un proyecto en ciencia abierta que está hablando de la REA. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo a nivel de UNESCO, es integrar la REA y ciencia abierta en planes nacionales de transformación digital. No son elementos separados, son parte de una estrategia de transformación digital, vienen incluidos los dos áreas. Garantizar los mandatos de licencias abiertas, sobre todo promover la cooperación entre ministerios. Eso es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, para temas de políticas de medio ambiente, todo esto, necesitan entender que todos tienen que estar basados en una política de infraestructura digital, donde está el conocimiento que todos los ministerios deberían estar apoyando. Y, obviamente, también necesitamos desarrollar indicadores, porque también para poder tener un presupuesto necesitamos tener una métrica. Y lo que no se mide, pues no se puede gestionar. Y bueno, pues tenemos que estar trabajando en todos los niveles para poder hacer ese movimiento de decir, el acceso abierto se debe de convertir en el conocimiento abierto. O sea, tenemos que ir cambiando. O sea, no solamente es tener acceso abierto, es el movimiento del conocimiento. Tenemos que buscar que la financiación que tiene la REA sea
dentro de un paquete grande con todas las soluciones abiertas para que sea una financiación que impacte a la generación de bienes digitales públicos, que todo esto venga en una política nacional de infraestructura digital y que obviamente todo esto podemos referenciarlo a compromisos que todos los países han adoptado a través de las Naciones Unidas y otros marcos de referencia. Y bueno, pues lo que nosotros vemos es que lo que necesitamos seguir trabajando es fomentar la equidad, la integridad, la sustentabilidad, la inclusión y la colaboración. Creo que ya andamos sobre el tiempo. Y bueno, pues con esto que está muy mal puesto, sí, no sé qué pasó, pero bueno, ya habrá mucha forma de en el café hacer comidilla del ponente de UNESCO que mandó mal la presentación. Pero bueno, pero les mando la nueva, porque sí, yo la revisé hoy en la mañana todavía. Pero bueno, nuevamente, los mensajes principales es, la REA tiene que ser o debe estar integrada en una estructura pública de soluciones abiertas. O sea, tenemos que trabajar en equipo para integrar los diálogos de la REA más en todo el tema de soluciones abiertas. Tenemos que hablar, tenemos que ir en conjunto para poder negociar lo que necesitamos en temas de licencias, en temas de políticas nacionales, en temas de cooperación internacional, viendo que tenemos una interdependencia y una sinergia para poder trabajar con la IA, que depende obviamente del acceso abierto a la información científica, de los datos abiertos, del software abierto y sobre todo que todos estos sistemas tengan interoperabilidad. La clave para que todo esto pueda trabajar es la interoperabilidad, para que todo esto realmente trabaje como un ecosistema. Y bueno, teniendo esta parte, podemos forzar a poder utilizar la IA cuando tenemos los conocimientos de manera verificada, cuando podemos tener trazabilidad y además que las licencias, los modelos de entrenamiento de la IA puedan tener acceso a licencias que les diga qué es lo que debe de poder hacer y qué derechos hay sobre esto y cómo debe de gestionar la creación del conocimiento que nos ayuda a trabajar. Obviamente los modelos comerciales tenemos otro reto, pero también como universidades públicas, como sistemas públicos, tenemos también que estar trabajando sobre lo que estamos desarrollando. Y bueno, aquí en Barcelona, la verdad es que a mí me da mucho gusto hablar de conocimiento, porque yo creo que Barcelona también ha sido pues una cuna de generación de recursos educativos. Yo recuerdo cuando era niño, aprendí electrónica muy, muy joven, y lo aprendí gracias a revistas que vendían en los puestos de periódicos, y que era la forma de tener un recurso educativo a distancia, y que prácticamente en México todas las casas editoriales que mandaban este tipo de educación para jardinería, para plomería, para todo, todos venían de Barcelona. Entonces era un gusto desde esa época saber sobre las editoriales y sobre todo el conocimiento que se generaba. Muchas gracias. Si quieren cualquier tipo de información sobre la REA, tenemos un correo que atendemos todos, que es mucho más fácil que todos lo podamos revisar. Si quieren unirse a la coalición dinámica de la REA, donde pues hay muchas instituciones, a través del QR lo pueden hacer, a lo mejor ya muchos de ustedes están ahí trabajando. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia también sobre el error de la versión de la presentación. Y quedo a sus órdenes. Me llamo David, por favor, no me digan doctor, díganme David. Y de veras, con el gusto de poder platicar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. ¿Me muevo por ahí? Sí, aquí me quedo. por favor, si puedes venir aquí sí. también, así más cómodamente podemos hacer aquí la discusión. Te acomodas y… Mira, muchísimas gracias por tu presentación y por todas estas diferentes acciones que has ido comentándonos. Ahora tenemos unos minutos también para hacer un poco de discusión, algunas preguntas. Bueno, pues me dirijo también al público asistente para saber si tenéis alguna pregunta para hacer al ponente inaugural.
alguna curiosidad, algún comentario. Por favor, pues mi compañera, estos están, me parece que cogidos aquí. No sé si, mira, David te lo comenta. Mira, mi compañera Rocío pasará los micrófonos para el público que comenta David, el técnico de sala, que están por aquí. Es que estos están aquí cogidos. Ah, mira, ya los ha visto Rocío. Mira, esto no lo teníamos previsto. Pues mi compañera Rocío irá pasando el micrófono para si tenéis, por favor, alguna pregunta, algún comentario para nuestro ponente. Y si no es pregunta, comentario también. Sí, sí, alguna sugerencia, comentario, curiosidad. Lo más importante de la jornada es el diálogo. Sí. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan, opiniones o retos también, para nosotros es muy importante saber qué es lo que ustedes enfrentan, qué es lo que ustedes ven, porque obviamente en UNESCO trabajamos una visión muy macro, trabajamos con todos los países, todas las regiones, pero cuando tenemos la oportunidad de venir, pues para nosotros también es pues es un gusto poder también escuchar pues la realidad del día a día del trabajo, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir, pues adelante. ¿O quieren un café primero? Bueno, si no, para romper un poco el hielo, yo sí que tengo una pregunta, a lo mejor luego pues se genera más debate a raíz de esto, aunque no me he traído para apuntar, pero me iba quedando, ¿no?, todo lo que nos ibas explicando, David. Y tengo una pregunta, curiosidad, respecto a lo que comentabas de los ecosistemas abiertos y que todas las soluciones abiertas, de cómo integrar los REA, ¿no?, en este ecosistema, ¿no?, pues más amplio. Comentabas también de las políticas de transformación digital, ¿verdad?, como una palanca, ¿no?, para poder implementar estos REAs. Y que de las recomendaciones de la UNESCO, las iniciales, las del 2019, se había hecho un informe, ¿verdad?, en el 2023, si no recuerdo mal, y que se había llegado a ver que había un 76% pues, de implementación entre los países que contestaron, que bueno, eran como unos 70 y algo, ¿verdad? A mí lo que me gustaría saber, si es que se tiene el detalle, un poco de saber cómo estos países están implementándolo, si hay algunas pautas, por ejemplo, pues que unos lo estén implementando en políticas de ciencia abierta, propiamente dicho, otros lo estén implementando en políticas nacionales de educación o de innovación, otros de transformación digital. ¿Cómo se está implementando? O sea, ¿cuáles son un poco como los modelos que están siguiendo los diferentes Estados miembros que ya lo están haciendo, como para que nos sirva de buenas prácticas al resto, ¿no?, de Estados que están en desarrollo, ¿no? No sé si hay algunas directrices o algunas pautas que se van viendo en esta implementación por parte de los Estados miembros que nos pudieras compartir. Yo creo que un punto importante a mencionar es que el reporte salió a finales de 2023 y ese fue el reporte que se discutió en la conferencia de 2024 y una vez que fue aprobado ese reporte van a salir… que a veces en UNESCO y en otras áreas de Naciones Unidas todo sale muy lento, van a salir los reportes por países. Y los reportes por países todavía no están liberados, pero bueno, de cierta forma de lo que vimos en la parte de la región Europa es, sin comprometerme a decir algo que todavía no se publica, pero sí vimos un liderazgo de varios países, entre ellos me puedo atrever a decir, está Eslovenia, está España, que sí están implementando las prácticas de la REA también a nivel de política pública, que se está viendo el impacto de la agenda de ciencia abierta, y cómo esta agenda de ciencia abierta está teniendo una interrelación muy fuerte para que la REA vaya teniendo un reconocimiento más amplio, ¿no? Por otro lado, pues sí podemos decir también que en otros países se han enfocado mucho más, sobre todo en el sur global, es en poder trabajar la parte de hacer REA con
con la necesidad baja de recursos de conexión, ¿no? Digamos, de cierta forma, la geografía y la realidad de los países pues van forzándolos a hacer sus prioridades, ¿no? Para los países del sur global se ha vuelto una prioridad más trabajar en estrategias de desarrollo de REAs que tengan baja conectividad, que requieran pues, menor necesidad de mantenimiento, y pues el norte se ha enfocado un poco más en la generación de capacitación, o sea, en generar elementos de capacitación. Esto se ve también pues, que viene impulsado de cierta forma por la agenda que trae la Unión Europea. Se nota mucho en Europa la capacitación, que es muy diferente el nivel de capacitación al nivel que tiene el continente o la parte de América del Norte. Excepto Canadá, que también Canadá es un país muy potente, pero lo que sí es que todavía existe pues, ese lugar para llevar nuevamente a un nivel más prioritario de política, ¿no? Por eso la parte que nosotros identificamos es que para que la política pública pueda tener, o la gente que hace la política pública, que toma la decisión de política pública, pueda tener un elemento más fuerte de impulso, tiene que venir un paquete más robusto. Y por eso es de que en ese paquete más robusto se está viendo la parte de infraestructuras digitales públicas, muchas veces modelos regionales, y por eso es de que estamos trabajando en esta intersección para generar pues cohesión con la agenda de acceso abierto, para que tenga pues una forma mucho más estructurada, que se puedan reaprovechar más los recursos, porque cuando vemos las dos agendas, la de ciencia abierta en la parte de acceso abierto, revistas de acceso abierto, y la de la REA, lo que observamos bastante es que hay demasiadas coincidencias que no se platican, que no se concilian y que podrían venir integradas en un paquete si hay pues un marco de interoperabilidad, de estándares que permita pues, entender al tomador de decisión, que pues, da facilidad de un recurso, que impulsar una infraestructura pública está impulsando diferentes áreas. O sea, no solamente es, muchas veces en algunos países hemos visto que cuando los ministros o alguna otra autoridad o algún asesor de los ministros les llega el mensaje sobre, por ejemplo, impulsar una infraestructura para publicaciones científicas, pues piensa que no lo ve, por ejemplo, a veces es un poco increíble, pero no lo ve como si fuera una infraestructura de investigación. O sea, lo ve fuera del sistema de infraestructura de investigación. Y muchas veces pasa eso también en la parte educativa. No se ve dentro del sistema de un Ministerio de Educación. A veces no todos los países observan que la REA es parte integral. Y además por eso llamamos a un diálogo interministerial, porque no todos los países tienen una comunicación, una interacción directa entre sus ministerios de educación y sus ministerios de investigación, ¿no? Cuando lo que queremos promover pues, es que tengan una agenda de transformación digital donde vean de tal manera, de la misma manera como estamos manejando en todos los países, por ejemplo, el tema de agua, el tema de la energía, lo estamos manejando como una prioridad nacional, lo estamos manejando cómo garantizamos el acceso a estos recursos naturales. Y de la misma forma estamos queriendo que los países, los Estados miembros, vean que el conocimiento generado por la enseñanza y el aprendizaje y la investigación es otro recurso que debe ser manejado con la misma prioridad nacional. Que al igual que hacemos diseño de carreteras, porque las carreteras nos facilitan la movilidad, el comercio, sin las carreteras no tenemos, por ejemplo, la facilidad de mover a un paciente al hospital. O sea, todo se cae sin las carreteras, digamos. Lo mismo queremos hacer, de inspirar a los tomadores de decisiones a que vean que el bien público digital y las infraestructuras, pues es precisamente
esa carretera que nos va a ayudar a poder mover los recursos que estamos generando con el conocimiento. Lo que podemos enseñar, lo que estamos investigando y lo que tenemos que reusar. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Mira, primero Ignasi, luego Lluís. 2 preguntas tenemos entre el público. Por favor, adelante. Hola, David. Una pregunta referente a infraestructuras y a formatos abiertos. Muchos de estos recursos están creados en formatos propietarios, lo que, aunque tengan una licencia, tienen un problema de una dependencia de un programa propietario. Y lo mismo pasaría con las infraestructuras. Quizás también las políticas deberían fomentar, no tanto la licencia, que también estamos de acuerdo, sino también una discusión sobre formatos y una creación de infraestructuras abiertas para trabajar, no solo para preservarlos, sino para trabajar con estos recursos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gusta mucho tu comentario porque precisamente la próxima semana en París tenemos la conferencia del 10º aniversario de una organización que se llama Software Heritage. Y vamos a renovar el convenio de trabajo con INRIA, que es quien hospeda a Software Heritage, porque también una de las cuestiones que hemos visto, sobre todo para la parte de ciencia abierta y también para la REA, es precisamente ese tema, que no hay una organización y una adopción de política de preservación de código. No solamente tiene que ser código público, ¿no? O sea, no hay una preservación de código. Entonces, muchas veces investigación o elementos de REA que se hicieron hace algunos años ya no pueden ser reusables porque tienen esa dependencia, ¿no? Por eso es muy importante ir fomentando la parte de la preservación. Entonces, por eso es que para nosotros, dentro de la agenda de soluciones abiertas, también ya está colaborar muy de la mano con la gente de preservación de código, porque precisamente eso nos va a dar también herramientas para hacer más recomendaciones sobre cómo generar recursos en la REA y cómo poder tener recursos de ciencia abierta que tengan menos dependencia o que puedan encontrar soluciones y cabida dentro de las infraestructuras digitales, ¿no? La infraestructura digital pública debe ser posible que yo, si quiero reusar un recurso, pues deba también tener la facilidad de encontrar ahí el software o el código que me permite a mí usarlo de manera adecuada y a lo mejor de ahí mejorarlo y transformarlo, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer más una observación que redunda en lo que ha dicho Ignasi, y es que ahora que hace unos 20-25 años que el movimiento de acceso abierto empezó, antes de como origen, un poco en los orígenes, la ciencia abierta, en la REA, hacer un poco de autocrítica, porque el movimiento de acceso abierto hace 20-25 años ya se creó poniendo el acento más en el acceso que en la reutilización. Yo esto es una cosa que agradezco a Ignasi, porque lo aprendí hace muchos años y me costó algo, porque en su momento la accesibilidad digital en abierto era tan revolucionario en el sentido de liberador, porque traía conocimiento que, hablo de yo mismo, no poníamos importancia en lo que en estos momentos se está viendo, que la segunda revolución de lo digital no solo que sea accesible, sino que sea reutilizable y en estos momentos por máquina. Esto me lleva a un comentario, una reflexión, y es que cuando como profesional te enfrentas o fomentas la ciencia abierta en alguno de sus ámbitos, la accesibilidad se te atribuye, si eres bibliotecario, pero no la reusabilidad, que queda en manos de informáticos. Y perdonen que ponga un tema un poco delicado. Muchas veces cuando se intenta poner en marcha programas de conocimiento abierto en general, las grandes dificultades no están en ponerlo en abierto, sino en crear las bases en que este abierto sea reutilizable, preservable e interoperable. Porque esto se considera un conocimiento
que no es de tu ámbito bibliotecario documental. Lo digo porque nuestro público y quien ha hecho de abogado de advocacy para estos temas han sido muchas veces este tipo de profesionales. Y yo creo que es un problema de profundidad. Digamos, yo en mi vida profesional, que en estos momentos es larga, si he tenido problemas de confrontación, digamos, aquí no te metas, ha sido decir, este no es tu tema, este es un tema informático, y ciertamente lo es, pero hay algunas directrices, por ejemplo, en temas de preservación o interoperabilidad, que en estos momentos recaen profesionalmente en ámbitos con poca motivación para este tema. A mí este tema me preocupa y, digamos, lo dejo encima de la mesa. Supongo que a nivel de UNESCO esto no se puede solucionar, pero yo creo que es un tema importante y que en estos momentos no facilita la interoperabilidad y la comunicación entre conocimiento abierto. En UNESCO hemos identificado este problema y lo compartimos contigo. Precisamente el año pasado, o sea, 2025, hicimos una primera consulta sobre a la comunidad académica de manera de veras muy orgánica, pero tuvimos más de 3.000 respuestas donde preguntamos sobre la necesidad de tener un marco de acceso abierto semejante al modelo Diamante. Y ahí, en la creación de esta encuesta y que después analizamos, también tuvimos la oportunidad a través de, muchas veces dicen que los errores te dan grandes oportunidades. Tuvimos un problema informático con el software de encuestas, que la solución que el técnico dio es que todas las preguntas, que era una encuesta para poder ser analizada de manera cuantitativa, pues el técnico cambió y todas las preguntas tenían la posibilidad de dejar comentarios. Entonces tuvimos más de 6.000 comentarios. Entonces nos tomó 3 meses más poder hacer un análisis cualitativo adicional. Y dentro de las observaciones que vimos es esto, es precisamente la reusabilidad, la necesidad de que los modelos de acceso abierto puedan tener estándares que puedan fomentar precisamente no solamente la seguridad del acceso, sino que fomentar que el usuario y el beneficiario, o sea, el autor y el lector, para ellos no implique ningún tipo de obstáculo financiero, obstáculo de infraestructura, que puedan tener una ventana abierta siempre, una ventana 24/7 que les permita dar un servicio, pero también que esos servicios estén garantizados con la calidad necesaria, que puedan tener estándares que puedan garantizar la interoperabilidad, que puedan haber una mejor comunicación, porque bueno, hay revistas de acceso abierto Diamante que no son compatibles con otros modelos de acceso de revista Diamante. Entonces se están generando, o estamos ahorita organizando un diálogo mundial. Vamos a India en la primera semana de febrero a una conferencia que ya se ha organizado 3 veces y que me ha tocado participar en las 3 ediciones, donde precisamente estamos llevando ese diálogo porque queremos llegar a esa necesidad. Entendemos porque necesitamos un modelo que completamente se alinea con la REA, pero un modelo de acceso abierto, pero que es un modelo donde tú generas conocimiento y accesas ese conocimiento, que es un valor compartido con la REA, que tenga precisamente esa capacidad de ser, primero, de ser confiable, de tener trazabilidad completa para saber quién lo hizo, cuándo se hizo, quién lo está utilizando, dónde se encuentran los datos, o sea, que permita realmente al modelo de ciencia abierta poder trabajar. Porque el modelo de ciencia abierta depende de varios pilares, ¿no? Depende no solamente del resultado, ¿no? Depende de que haya apertura desde diferentes estados tempranos de la investigación, que exista la posibilidad de un reuso honesto, transparente de los resultados de la investigación, que exista acceso a los datos, que exista una capacidad de poder tener datos y que todo esto esté basado también en infraestructuras públicas para poder respetar la soberanía.
porque mucho del problema que hemos visto es que los países y las regiones han perdido la soberanía de su conocimiento. Fomentamos un modelo de acceso abierto a nivel sociedad, que pues, nos llevó a tener ahora un modelo donde pues, empresas de carácter privado pues, son dueñas del conocimiento que se financia con recursos públicos. Y que la pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta de muchos errores, ¿no? Como que ya no producíamos nuestras propias mascarillas, como también de que no teníamos control de nuestra información. Todas nuestras investigaciones pertenecían en general, al 90% a 6 grandes editoriales. Y el problema no es la editorial, el problema es de que no generamos un modelo de gestión pública para que ese conocimiento, porque a final de cuentas lo que se busca no es que los gobiernos se vuelvan la mega editorial, pero que exista el marco de referencia, el marco de gobernanza, para que exista un modelo donde los autores, los lectores tengan la capacidad de crear y compartir conocimiento, y que además existan estos estándares, la metadata, la posibilidad de hacer multilingüismo, porque por ejemplo, para el caso de la Unión Europea es muy importante impulsar el acceso abierto de diamante por la gran capacidad que existe de hacer una mejor transferencia y reuso del conocimiento en diferentes idiomas. O sea, a nivel de Europa nos estamos muchas veces concentrando en generar nuestra información en inglés, pero estamos desaprovechando todo aquel conocimiento que generamos en nuestra propia lengua, y que son muchas lenguas las que hay en Europa, y que el conocimiento puede fomentarse y que puede haber la forma de inspirar a otras áreas que pueden generar conocimiento, que se sienten alejados de un modelo tan fuerte como es, por ejemplo, un sistema de investigación nacional. Por ejemplo, la ciencia abierta fomenta mucho el modelo de ciencia ciudadana, pero para que la ciencia ciudadana pueda actuar, necesitamos tener un modelo de información, de una infraestructura digital pública donde también seamos capaces de poder dar esos pedazos de información a la población en el sentido y en la forma que ellos lo puedan accesar, lo puedan entender, y pues nosotros no le vamos a andar pidiendo a toda la población que sepa inglés, ¿verdad? Necesitamos tener un sistema multilingüe, necesitamos tener la posibilidad de que en el caso que exista otro problema que nos haga volver a estar encerrados, pero que podamos reaccionar porque tenemos acceso al conocimiento, porque lo podemos reusar, porque lo podemos compartir, porque podemos reaccionar de manera más rápida, porque no hay problemas como, por ejemplo, hace muchos años, cuando te querías mover sobre todo en los países de Europa del Este, de un país a otro en tren, te tenías que bajar del tren para subirte al otro tren porque la vía no era del mismo tamaño. Es lo mismo que nos está pasando hoy en día. La vía no es del mismo tamaño. Entonces necesitamos generar, y nuestro diálogo es consciente de lo que dices. Y es un diálogo que vamos a llevar no solamente con los académicos, es un diálogo que incluso Francia está promoviendo para que lo más pronto posible, podría ser, yo espero que pueda ser 2026, los Estados miembros tengan una obligación de dialogar, de sentarse a la mesa los ministros, para que platiquemos de este tema. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, allá atrás primero y luego también aquí esta otra persona aquí en la tercera fila. Rubén, por favor. Hola, buenos días. Yo, andando un poco en la reflexión que hacía Ignasi, quería incorporar un elemento adicional, que es que más allá de que el formato sea abierto, creo que también es muy importante que lo que se acaba publicando sea editable, porque al final no sé qué sentido tiene publicar bajo una licencia que permite reutilizar, redistribuir, modificar, ampliar, etcétera, pero después acabar utilizando formatos que realmente, y aquí me incluyo también como pecador, que están más orientados a la visualización, ¿no? A la presentación de esos objetos de aprendizaje,
y que de partida pues, no facilitan que otra persona pues, lo pueda descargar fácilmente, empezar a editarlo, hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también es un componente, ¿no?, adicional, ¿no? Empezar a dejar de pensar en publicar algo que queda, podemos entrecomillar, bonito, ¿no? y empezar a pensar también en esos otros formatos que realmente facilitan la explotación de ese documento en tanto que ha abierto a través de su licencia, ¿no? No, coincido, y si quieres le vamos llevando el micrófono a nuestro colega. Yo creo que el caso más claro que vieron el día de hoy fue mi presentación, que la tuve que hacer para mis autoridades en inglés, y que si el formato de PowerPoint fuera un formato abierto, que pudiera tener accesibilidad, que estuviera con ciertos estándares, a lo mejor de manera muy fácil su famoso Copilot me hubiera hecho la traducción sin perder nada, ¿verdad? Y se hubiera podido tener una accesibilidad inmediata, y a lo mejor lo pudiéramos mandar a Portugal o a Brasil, y lo pueden abrir, y lo pueden abrir directamente en portugués. Y lo que dices es fundamental, ¿no? El modelo de ciencia abierta también lo que hace, es romper también el paradigma de que los resultados de investigación deben ser siempre positivos. Solamente publicamos lo positivo, pero ¿qué es lo que pasó en el camino? No reportamos lo que aprendemos, reportamos lo que encontramos. Y muchas veces en ese camino también tenemos que tener la facilidad de tener esta parte de que una publicación pues tenga un componente más robusto, ¿no? Seguimos publicando en digital, pero de la misma forma que se hacía en 1800. O sea, seguimos adoptando un mismo modelo. O sea, no tenemos un modelo de publicación con todas las herramientas digitales que cuando tú descargas un resultado de investigación te pueda decir qué es, puedas tener un clic para accesar a los datos, accesar a los protocolos, accesar al código de software con el cual fueron procesados, poder hacer una revisión abierta, y a lo mejor decir, bueno, pues esto se puede mejorar así, ¿no? O esto te encontré un error, y el conocimiento nos tiene que volver a replicar, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que volver a publicar lo mismo? Y sí, o sea, una publicación que es electrónica digital, pero sigue siendo estática y sigue siendo inaccesible, ¿no? O sea, obviamente la licencia, la infraestructura, los estándares, la metadata, la forma de la propia estructura, son diálogos que ya se están teniendo, ¿no? Porque ciencia abierta solamente va a ser posible si también se moderniza, no solamente la forma de hacer ciencia, sino la forma en cómo reportamos la ciencia, ¿no? Que es yo creo que una de las partes donde sí hay un anclaje que es muy dependiente de otro gran problema, que es la reforma a la evaluación del desempeño científico. Si bien es necesario generar una forma de evaluar el desempeño de los investigadores de una forma no dependiente al 100% de las publicaciones, pero también no es un ejercicio sencillo. O sea, el gran problema cuando tú hablas con ministros o políticos es, bueno, ok, cambiémoslo, pero ¿cómo garantizamos que el nuevo sistema de evaluación es justo, es eficiente y tiene un fundamento legal correcto? Entonces, y eso es lo que ha también, esa reforma y lo que está haciendo Coara, por ejemplo, para poder hacer toda esta parte que en inglés llaman Research Assessment, es un trabajo que también ha limitado o que han estado estorbando un poco con el tema del desarrollo de nuevos modelos de acceso abierto. Sí, bueno, yo vengo de un poco más abajo, estoy en una biblioteca, es la de Escola del Treball, que es una formación profesional. Entonces, o sea, es una pregunta, o sea, el tema de la formación universitaria que está un poquito más descolgada de todo esto, pero que, claro, son
muy prácticos todos los REA, porque claro, es a nivel alumnos, pues bueno, los libros van desapareciendo, va entrando la IA y hay todo un criterio de educación de conocimiento que está desapareciendo en ese salto. Creo que es importante aplicarlo, entonces no sé si se está trabajando en eso, en aplicar, integrar, hacer políticas para que los REA también se integren en las educaciones no universitarias, ¿no? Bueno, el componente de la REA no solamente es exclusivo de la educación superior. La recomendación habla de la implementación de la REA a diferentes niveles, ¿no? Y obviamente esto también tiene que tener un impacto en los modelos de educación para la vida, ¿no? Que llaman el lifelong learning, ¿no? O la educación que no depende precisamente de la universidad, pero que también la universidad puede participar en eso, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, todo el tema de poder llevar a la sociedad a incorporarse al tema digital, pues es un tema de prioridad para la REA. O sea, la REA debe tener un rol primordial en poder enseñar al ciudadano cómo integrarse al mundo digital. Solo la REA lo va a poder hacer. Muchas veces cuando platicamos con proyectos, por ejemplo, de universidades para innovación, hablamos, bueno, qué tipo de innovación queremos hacer, ¿no? Queremos hacer la innovación de tipo Silicon Valley, queremos generar unicornios, pero el unicornio lo único que busca es dinero, ni siquiera busca que el talento se desarrolle, encuentro el talento y lo aprovecho y le saco dinero. O queremos buscar un tipo de innovación de base social. Ahora, la IA está aquí, la transformación digital está aquí, y el reto de la transformación digital no es la tecnología, son las personas. Es una transformación cultural. Y la única forma de poder acelerar la transformación cultural, en este momento, el mejor aliado es la REA. Entonces, la REA tiene que encontrar esos modelos para poder llegar al ciudadano. De la misma forma como cuando fuimos niños, tuvimos un mentor, que fueron nuestros padres en la mayor parte de los casos, que nos enseñaron a cruzar la calle, que nos enseñaron a no hablar con extraños, que nos enseñaron a voltear para atrás, que nos enseñaron a checar bien el vuelto. Lo mismo necesitamos un mentor que nos lleve en la calle digital. Entonces, esos elementos no lo podemos dejar a un youtubero, ¿verdad? Y creo que hay una responsabilidad de las instituciones públicas de poder generar elementos de REA para que el ciudadano adopte la transformación digital, y además tenemos un reto mucho más fuerte. ¿Cómo hacemos que toda la fuerza laboral que puede perder su trabajo encuentre en las tecnologías digitales un nuevo futuro? El famoso reskilling, upskilling, o sea, la transformación de competencias es muy importante. Entonces, sí hay retos fuera de la educación superior que si hacemos y tenemos también un nivel, por ejemplo, de infraestructura pública digital para sostener a la REA, no solamente es para que las universidades se beneficien. O sea, los políticos pueden ver, ok, o sea, va a haber tanta gente como dicen aquí en el paro, ¿no? Bueno, necesitamos darles una formación, necesitamos ayudarlos a entender la vía digital, a cómo poderse integrar, qué es lo que pueden hacer. Entonces, creo que y las bibliotecas pues están encontrando pues obviamente la situación de redefinirse. La biblioteca no debe desaparecer, y yo creo que a nivel UNESCO y a nivel nacional, vemos que la biblioteca se va a mantener, pero sí está encontrando una redefinición, porque a final de cuentas los bibliotecarios son pues los curadores, son los que nos dicen por aquí sí, por aquí no, y es el que nos puede ayudar a entender también, se va a volver también a lo mejor un poco más técnico, en entender, por ejemplo, cuando llega un conocimiento que está adaptado a los estándares. Los estándares lo que nos da es confianza.
el bibliotecario lo que nos vaya a ayudar es a validar esa confianza. O sea, lo que está entrando acá, en esta institución, tiene la calidad y está de acuerdo a los estándares y eso es lo que necesita tal facultad, tal facultad, tal facultad. Entonces, te entiendo, ¿no? El reto viene fuerte, pero creo que es una oportunidad también de aprovecharse. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, bueno, pues muchísimas gracias, David, por todos estos aspectos que nos has ido comentando, también por las intervenciones del público, ¿no? Nos vamos con todos estos desafíos, accesibilidad, conexión, multilingüismo. También ha estado muy bien saber las diferentes geografías, ¿no? Cómo se están implementando y qué políticas se están llevando a cabo. Nos vamos con todos estos temas para poderlos comentar ya directamente en el café. Hacemos la pausa café y entonces pues nos encontramos aquí fuera, ¿de acuerdo? Luego ya continuaremos con la jornada. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a todos.